Jóvenes estudiantes, les envío un cordial saludo y espero que se encuentren bien juntamente con su familia. El tema para esta semana es acerca de la expresión oral. Elementos de la comunicación. Recordemos cuáles son los elementos. Número 1 está el emisor, que es la persona que va a enviar el mensaje. Está el receptor, que va a recibir ese mensaje, pero también existen algunos códigos. ¿Cuáles son estos códigos? Se le llaman códigos de comunicación. Y existe un lenguaje verbal y no verbal. En el caso del lenguaje verbal se transmite a través de palabras todo aquel contenido que nosotros queremos comunicar. Va a haber una conversación. Pero también está el lenguaje no verbal, que se va a referir a todo lo que decimos a través del cuerpo. Las mayores expresiones las vamos a tener en nuestro rostro. Podemos observar en la imagen una carita enojada, triste, asustada, un poquito sonrojada y etcétera. Podemos encontrar diferentes expresiones en nuestro rostro. Sin embargo, el resto de nuestro cuerpo también puede emitir una señal de lenguaje. Si me están temblando las manos, quizás mi rostro no lo está reflejando mucho, pero alguien se puede fijar en mis manos que están temblando o que quizás están sudando. Una persona que va a pasar a exponer empieza a caminar de un lado a otro porque quizás los nervios lo están dominando. Entonces, nuestro cuerpo va a emitir también un lenguaje, pero a este lenguaje se le llama no verbal. Incluso como dato curioso les puedo comentar que tan solo el 30% de lo que comunicamos lo hacemos a través de palabras y el 70% de lo que decimos es a través de un lenguaje corporal. Muchas veces nosotros decimos cuando nos regalan algo de comer si nos gustó o no y a veces por compromiso decimos sí, sí me gustó, pero mi expresión y mi forma de comer está indicándole a la otra persona de que realmente no me gusta lo que me dio para comer. Entonces, por eso dice que el 70% de lo que decimos es a través del lenguaje corporal. Cualidades de la voz. Vamos a encontrar 4 características o cualidades de la voz. La primera es la intensidad. Se refiere a la forma en la que yo voy a hablar, ya sea de una forma débil o una forma muy fuerte. Incluso pueden haber formas intermedias. La intensidad de la voz también puede ser de utilidad para poder transmitir a las demás personas cuál es la carga emocional que tiene la persona que está hablando. Y de igual manera, cuando una persona va a modular la intensidad de la voz con la que está hablando, va a poder capturar la atención de sus oyentes. Es por ello que es muy importante que aprendamos estas cualidades de la voz, porque cuando pasamos a una exposición, debemos aprender a modular adecuadamente la voz. También está el tono o la tonalidad, y pues esta puede ser de forma grave o aguda. La forma aguda se refiere a una voz así como chillante. Hay algunas voces de que tal vez la intensidad es muy fuerte y si su timbre de voz o su tono de voz es muy agudo, va a ser en ocasiones un tanto molesto. Entonces, si una persona tiene una voz un poquito aguda, lo que puede realizar es hablar un poquito con menos intensidad para que su voz sea un poquito más suave. La siguiente cualidad es el timbre y va a depender de la garganta de la persona que está hablando. Por ejemplo, el timbre de voz de una mujer no va a ser igual a la de un hombre o la de una persona joven a la de una persona adulta. Incluso la voz de los niños tiene un timbre muy característico. Quizás usted se ha dado cuenta que muchas veces no se logra distinguir si es la voz de un niño o de una niña, porque la voz de ellos es tan suave y tan distintiva que muchas veces podemos confundirla dependiendo del género al que pertenezca. Incluso cuando se habla por teléfono, muchas veces no distinguimos la voz de la otra persona y solemos confundirlo con otro familiar. Le decimos mamá a una hermana o le llamamos hermano al papá y así sucesivamente,
porque también, dependiendo si usted está escuchando a la persona a través de un radio o a través de un teléfono, también va a variar el timbre de voz. Y por último está lo que es la duración y se va a referir a la velocidad con la que vamos a hablar ante las demás personas. Esta velocidad con la que usted va a hablar puede dar a conocer si usted está de una forma ansiosa, si está cansado o también si es en forma de vehemencia. Este término significa que lo va a hacer con mucha viveza. En general va a reflejar el estado anímico y también esto significa que va a reflejar mucha información acerca de la persona que está hablando. Sin embargo, nosotros muchas veces no nos damos cuenta de estas características en una persona cuando se está dirigiendo hacia un público. Ahora están los factores que intervienen en la locución y vamos a encontrar también 4 factores. El primero es la entonación. Cada persona va a tener un tono de voz muy distintivo y es muy importante que cada una de las personas pueda adaptar esa entonación según el mensaje que quiera dar y el ambiente donde se encuentre. También depende de cuántas personas están ahí para poder escucharlo. Voy a poner algunos ejemplos. Si usted va a dar algún discurso en un funeral, por ejemplo, usted no lo va a hacer con vehemencia. Este término lo expliqué hace un momento, así con mucha viveza. ¿Por qué? Porque quizás puede ofender a las personas que son familiares del que murió. Entonces, mi entonación va a ser de acuerdo al mensaje que voy a dar y al ambiente donde estoy. También, por ejemplo, si usted se va a dirigir hacia un público que ya es adulto mayor, personas de 50, 60, 80 años, muchos de ellos ya padecen de problemas al escuchar, entonces su entonación, su tono de voz debe de ser apropiado a ese tipo de personas. O si usted se va a dirigir hacia un público y este público son niños, también su tono de voz debe de ser apropiado. Si usted no entona correctamente su voz, los niños no le van a prestar atención. Y también va a depender de cuántas personas están en el lugar donde van a escucharlo. Vocalización. La vocalización se va a referir a la pronunciación correcta de las palabras. Por ejemplo, si yo no pronuncio correctamente las palabras, las personas van a perderme la atención porque no está llegando el mensaje apropiadamente hacia el público. El siguiente es el ritmo. Va a variar en cada uno de los discursos. No puede ser de una manera muy acelerada o también de una forma muy lenta, debido a que cualquiera de las dos se puede perder el interés por parte del público que está escuchando. Y por último también es importante la actitud. Podemos observar, por ejemplo, en la imagen, una persona muy asustada que está enfrente de un público. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con la actitud que vamos a presentarnos ante un público, debido a que ellos involuntariamente van a percibir ya sea ese nerviosismo, ese miedo, esa inseguridad, lo van a percibir. Entonces debo de tener una buena actitud delante de los demás. Y por último están los elementos personales de la expresión oral. Número 1, saber escuchar. Cuando una persona va a hablar en público, nosotros como oyentes debemos de escuchar con mucha atención y debemos de aprender a escuchar también, porque muchas veces aparentamos escuchar, pero a la hora de que nos hacen una pregunta, no sabemos responder. O, por ejemplo, después estamos preguntando, ¿y cuál fue la instrucción que dio? ¿Por qué? Porque no estamos escuchando apropiadamente. Claridad de las ideas. Es importante que si usted es el que está hablando, por favor, debe de analizar bien lo que va a decir. Si usted va a pasar a exponer, debe de informarse adecuadamente acerca del tema que quiere dar a conocer, porque la inseguridad lo notan las demás personas.
Y por último, practicar la empatía. La empatía es un valor y este valor consiste en comprender a la otra persona, identificarse con él, ser solidarios y ser respetuosos. Entonces, ¿para qué me va a servir en este caso la empatía? Es algo muy simple. Cuando una persona está hablando ante un público, todos creo que hemos experimentado qué es lo que se siente. Se siente temor, nerviosismo, inseguridad, todo esto ya lo mencioné anteriormente y quizás otras personas han tenido otras sensaciones. Hay quienes que hasta se marean o se bloquean, ya no saben qué decir. Entonces, yo debo de ser empático con las personas que están ante un público, porque si yo estoy con mi celular, si estoy platicando, si me estoy riendo, al momento en que lo note la persona que está hablando en público va a pensar que estoy hablando de ella, que me estoy riendo de ella o que no me interesa lo que está diciendo. Entonces, debemos de practicar la empatía, porque cuando a mí me toque hablar ante un público, no me va a gustar que una persona se esté riendo, porque de igual manera voy a pensar que de mí se está riendo. Por lo mismo es que debemos de practicar este valor cuando estamos escuchando a una persona. Con esta explicación finalizo entonces el tema para esta semana y por favor envíe su tarea en la fecha indicada.